Seguro que te lo has planteado, pero hoy te lo confirmo. Bowser Fury es la secuela de Super Mario Sunshine. Pues tengo todas las pruebas y las vas a ver hoy aquí. Y además también vamos a hablar de Super Mario 3D World más Bowser Fury para Nintendo Switch. Atención a este momento porque es clave. Este es el inicio de Bowser Fury. Mario se encuentra con esta M dibujada con tinta negra. Puede que te resulte familiar porque es la misma que se usaba en Super Mario Sunshine. ¿Quién está detrás de esta fechoría? Un viejo conocido por todos. Se trata de Bowser, que apareció por primera vez como villano en el juego de GameCube y lleva el mismo pincel mágico con el que hacía de las suyas en Isla Delfino. Aquí está llorando como un bebé sin consuelo. ¿No os da penita? Bowser Fury la verdad es que tiene muchas referencias a Super Mario Sunshine, hay mucha agua, hay mucha tinta y la aventura se desarrolla en una isla, bueno, concretamente en esta ocasión en un archipiélago de islas. Lo que no he encontrado por ningún sitio, ninguna referencia, es al Aqua, es decir, al aparato que lleva Mario a las espaldas en Super Mario Sunshine. Y además Bowser regresa como protagonista y necesita ayuda de Mario, porque su padre Bowser ha crecido unas cuantas tallas de más. Os puedo asegurar que no estoy loco al decir que este Bowser Fury puede que sea una secuela de Super Mario Sunshine. Nintendo también podría jugar, ¿por qué no?, con la teoría del multiverso que ahora está tan de moda en algunas sagas como Spider-Man. Otro indicio de que puede que esté en lo cierto es que se usan soles en vez de estrellas, pero en esta ocasión con un toque felino, mezclando así Super Mario Sunshine y Super Mario 3D World. Estos soles se usan para iluminar los faros, para que su luz limpie las manchas de pintura del mapa y debilitar también a nuestro enemigo Bowser. Para que quede claro, Bowser Fury es un juego totalmente independiente de Super Mario 3D World, tanto en argumento como en jugabilidad. Bowser Fury es un juego de mundo abierto en el que tenemos que recorrer un montón de islas y superar minijuegos o pruebas muy divertidas. Cada isla principal es como si fuese un mundo distinto o una fase, porque su tamaño tampoco se puede comparar, por ejemplo, a las zonas de Mario Odyssey. Todas las islas cuentan con un faro y para que funcionen a pleno rendimiento necesitas superar las misiones de la zona. Hay pruebas como por ejemplo superar un contrarreloj, eliminar a un Luigi malvado o conseguir monedas en un tiempo limitado. Algunas de ellas se repiten, pero no son cansinas porque cada una se desarrolla en una situación distinta. Lo que sí me fastidia es que para activar una nueva misión de la zona tienes que acceder a otra isla grande o coger un sol felino extra en uno de los archipiélagos. Otra cosa que me ha dejado con el culo torcido es que las islas están vivas. A medida que superas las misiones, las zonas se transforman incorporando nuevos enemigos y plataformas, por lo que siempre tienes la sensación de que estás en otro lugar. Además, cada cierto tiempo el cielo se oscurece, se despierta Bowser y todo lo pone de patas arriba. Recuerdo perfectamente cuando Nintendo enseñó ese tráiler donde pudimos ver a ese Bowser gigante que se enfrentaba a un Mario también gigante que ni Son Goku en tercera fase de Super Saiyan o como lo quieras llamar. Y la verdad, para ser sincero, provocó muchísimo hype entre los Pikmin más acérrimos. Incluso me atrevería a decir que a más de uno le provocó que le saliese espuma por la boca de la emoción. En fin, después de probar este enfrentamiento, de jugarlo intensamente, no es para tanto. Y la verdad es que me declinaría más por las buenas plataformas que tiene este juego. Es que es lo que se debe destacar de este Bowser Fury, porque son muy buenas. Cuando empieza a llover y hace un viento del copón es que Bowser está despertándose. Es como si viniese el coco. Aparece de dos formas, una de ellas mientras nos encontramos saltando, brincando, en medio de una misión o explorando. En esta situación lo único que hace es molestarnos con bolas de fuego, incorporando nuevas plataformas que son muy útiles a veces y añadiendo más enemigos en pantalla, bueno, transformando a estos adorables gatos en unos auténticos demonios. Bowser también es protagonista en estas batallas colosales, tributo a las escenas míticas protagonizadas por Godzilla, en las que Mario felino se pone a su nivel. Ni ondas vitales ni Kamehame, o como lo digas, en plan Goku en Dragon Ball. Mario, aunque lleve ese pelo a los Saiyan, es un simple gato y no hace más movimientos que los que puede hacer en su versión mini. Bowser sí que tiene nuevos ataques y cada vez son más poderosos y evolucionan en cada enfrentamiento. Hubiese estado muy guay que pudieses destrozar el entorno, pero no, todo es estático.
Bueno, seguro que se os ha caído la baba tras ver este momento tan épico, estoy seguro, porque a mí me gustó muchísimo la primera vez que lo vi, pero como os decía antes, no es lo mejor de este juego. Lo mejor de este juego es como Nintendo ha integrado de una forma magistral cada una de las piezas jugables e ideas que tiene de diferentes Marios. Y la verdad es que tiene una simbiosis muy buena. Bowser Fury se parece más a Mario Odyssey que a Super Mario 3D World en cuanto a la jugabilidad, al aspecto gráfico y a los niveles gigantes, con la salvedad de que este contenido extra se desarrolla en un mundo abierto con partes muy bien diferenciadas. Es un acierto porque da la sensación de libertad en un mapa más o menos amplio que podría haberse aprovechado mejor con más contenido. Todos los mundos tienen su carisma, sus mecánicas y son muy plataformeros. No hay excusa para aburrirte porque siempre hay sorpresas. La única pega es que estas zonas podrían haber sido más amplias y llenarlas de más contenido porque tengo la sensación de que están vacías de enemigos y bloques, entre otros elementos. Además, se han reutilizado muchos elementos de Super Mario 3D World y no digo que sea malo porque al fin y al cabo el contenido extra tiene que mantener cierta concordancia con el título original. No me gustaría olvidarme de Bowser, es decir, el hijo de Bowser, que evidentemente es una pieza clave en el transcurso de esta historia en Bowser Fury. En Super Mario Sunshine fue un villano muy bueno, fue un gran villano. Y en esta ocasión necesita la ayuda de nuestro querido Mario. La verdad es que se le han bajado un poquito los humos. Su padre ya sabéis que parece Godzilla y necesita recuperar su tamaño habitual. Incluso me atrevería a decir que Bowser es coprotagonista en Bowser Fury. Sí, es coprotagonista. Yo creo que hay que darle el lugar que se merece. Puedes pedirle que te ayude un poco, mucho o nada, pero básicamente lo que Bowser hace es eliminar a enemigos y recoger monedas. También puedes indicarle con el giroscopio que haga grafitis en determinadas localizaciones para conseguir potenciadores o tuberías de oro para acceder a niveles donde obtener monedas. Un segundo jugador puede controlar a Bowser en local. Bowser Fury es demasiado fácil, las vidas son inexistentes. Si das un paso en falso, lo único que ocurre es que pierdes monedas, y cuando te quedas sin ellas, no pasa nada. Además contamos con 6 potenciadores, ninguno de ellos nuevo. Solo necesitas 100 soles y unas 7 horas para completar el juego al 100%, pero no esperes una fase tremendamente complicada como en las aventuras clásicas o algún extra más jugoso porque no lo encontrarás cuando finalices el juego. Para el carro, que tampoco os voy a desvelar todo el contenido extra que podéis encontrar al pasaros al 100% ese Bowser Fury. Ahora me gustaría hablaros sobre todas las novedades que podéis encontrar en Super Mario 3D World, porque si queréis saber un poquito más sobre el juego ya puedes ver nuestro análisis. Y una de esas novedades más importantes es que se ha incluido modo multijugador online. Pero no es todo oro lo que reluce. Sí, tiene multijugador online, pero solo puedes jugar con amigos que tengan el juego. Lo bueno es que este modo va muy fino y no hay microcortes ni ralentizaciones ni nada parecido, o al menos que haya experimentado. Existe la posibilidad además de echar una partida en modo local, ya sea en la misma consola con 4 mandos o cada uno con su Nintendo Switch, que es más cómodo. No sé si os acordáis de las mini pruebas del Capitán Toad, el germen de lo que después sería un juego completo, pero también se pueden jugar en multijugador y son una auténtica locura. Todo esto está muy bien, pero Nintendo no aprende y no quiere adaptarse a los nuevos tiempos. No se puede jugar con desconocidos y además para chatear con tus amigos aún tienes que descargarte una app en el móvil. Es que se te quitan realmente las ganas de jugar al multijugador online. Otra novedad es que tanto en Super Mario 3D World como en Bowser Fury se ha añadido el modo foto, para que puedas inmortalizar los mejores momentos de tu aventura, con filtros, sellos y unas cuantas opciones curiosas. Es que Mario parece que se haya tomado como 5, 6, 7, 8, 10 tazas de café tal vez. Y os preguntaréis por qué. Es que en el juego, ahora, en este Super Mario 3D World, en la revisión, va como un melón, va a toda pastilla. Es impresionante cómo ha cambiado esa jugabilidad. Lo primero que notas si ya jugaste en Wii U es que tanto en Super Mario 3D World como en Bowser Fury los personajes van más ligeros, se mueven más rápido, incluso cuesta adaptarse a esa agilidad. Es el cambio jugable más brusco que he percibido. Super Mario 3D World mantiene todos los controles. Si juegas en portátil, la pantalla táctil, por ejemplo, la puedes usar para romper bloques, opción que no se ha incorporado en la versión de Bowser Fury, y los Joy-Con cuentan con
con un puntero si no juegas en modo portátil. La función de soplar se ha sustituido por plataformas que se mueven sin hacer nada. Lo mismo ocurre con el contenido del DLC. Las indicaciones a Bowser se las dices pulsando la táctil o con un puntero. La resolución ha aumentado respecto a la versión de Wii U, incluso diría que los colores están más vivos, pero en Bowser Fury sí he notado ralentizaciones cuando hay muchos elementos en pantalla, que empeoran sobre todo cuando estás jugando en portátil. La banda sonora es muy pegadiza, os lo podéis imaginar, pero sobre todo destaca el tema del jefe final de Bowser Fury con el que vas a salir loco. La única pega que le veo es que se escucha demasiado flojo para un momento tan intenso. ¿Me compro o no me compro este juego? Pues si no jugaste a Super Mario 3D World en Wii U, me lo compraría de cabeza, porque tienes dos aventuras distintas, un montón de obras jugables, dos aventuras impresionantes, y ahora tienes modo multijugador online. Si ya jugaste Super Mario 3D World en Wii U, tal vez las 7 horas de Bowser Fury te resulten un poco escasas, sobre todo porque el contenido extra no es muy amplio que digamos, pero por contra puedes rejugar a Super Mario 3D World, que es un juego impresionante y está en mi top 3 de Marios de toda la historia. Así que lo tienes fácil. ¿Qué quieres? ¿Jugar con los amigos a este Super Mario 3D World? Cómpratelo. ¿Qué quieres jugar a Bowser Fury? Cómpratelo. En fin, cómpratelo.